Muy buenas tardes a todos los que están ahí en esta cuarta jornada que tenemos de este summit que hemos propuesto en RedMes este año, donde abordaremos todo lo que tiene que ver al ámbito del seguro desde la mirada de la diversidad, la equidad y la inclusión. En este panel, específicamente, que ya están viendo y estamos spoileando quiénes están ahí que nos van a acompañar, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con empleo, desarrollo profesional y DEI. Eh, para los que no me conocen, soy Soledad Mastragostino, fundadora de Redmes, y voy a estar acompañando el desarrollo de este panel. Pero bueno, no quiero robar más tiempo porque estuvimos demorados unos minutos en el arranque. Les propongo que cualquier consulta puedan escribirnos a través del chat, que vamos a estar revisando preguntas al final del encuentro, luego de las preguntas y respuestas de cada uno de los panelistas. Les presento ahora a quien va a llevar a cabo y va a liderar este panel como moderadora, que es Laura Baleiro. Laura es gerente de personas y bienestar del Grupo San Cristóbal, con nuestra embajadora de Redmes también. Así que, Laura, un placer tenerte y bueno, gracias por sumarte. Bárbaro. Bueno, gracias a vos, Sole, y muchas gracias por la invitación y a todos los que ya se han sumado, digamos, a este panel. Tema muy interesante, con mucho contenido y muchas cosas para compartir, así que vamos a tratar de ponerle ritmo, como dijo Sole, para tratar de cumplir con los tiempos. Hoy nos acompañan en el panel Dolores Liendo. Dolores es Sales Leader en Marsh McLennan para Argentina, Uruguay y Paraguay. Dolores está en Argentina físicamente. Bienvenida, Dolores, y muchas gracias. Buenas tardes a Tam- todos. También está con nosotros Mariela Marenco. Mariela es gerente de talento humano en Seguros Sura. Ella está en Uruguay, en Montevideo. Bienvenida, Mariela. Gracias. Bárbara Rey. Bárbara es CEO y fundadora de Longevity Initiative de España. Eh, eh, Bárbara, estás en México, en alguna parte del mundo estás, pero te definimos así. Y por último nos acompaña Jorge Aviz, perdón, director de Personas y Cultura de La Caja en Argentina. ¿Sí? Bienvenidos a todos y muchas gracias. Sinceramente un placer estar moderando este panel y sobre todo con esta temática. Si les parece, arrancamos la ronda de preguntas que ya nos habían acercado y damos inicio un poco a este intercambio. Eh, Voy a arrancar con Dolores. Dolores, eh, ¿cuáles son para vos las mejores prácticas para fomentar la diversidad y la inclusión en una organización? ¿Y cómo se relacionan, se conectan con los pilares del talento y del ser humano? Muchísimas gracias. Qué interesante pregunta y voy a tratar de ser breve porque te podrás imaginar que en términos de mejores prácticas y su conexión con el talento y su desarrollo, podríamos hacer solo un webinar de esa temática. Pero el primer punto de partida que quiero compartir con ustedes, y parece súper básico, pero lo primero que desde la mirada de las organizaciones que tenemos que pensar es que valorar la diferencia es la clave para la inclusión. Y cuando hablamos de estas diferencias y nos preguntamos el por qué, me quiero detener un poquitito en algo conceptual de por qué, porque cuando hablamos en términos de diversidad, lo primero que pensamos son las minorías que más sentido nos hace tal vez a algunos, y ahí empiezan a hablar o son estos sesgos inconscientes y nos olvidamos de otras. Pero desde la mirada de las organizaciones, la diversidad, no solamente hablamos de diversidad de género, sino que también hablamos de diversidad geográfica, hablamos de diversidad en términos de capacidades diferentes, hablamos de diversidad neurológica, hablamos de diversidad de experiencias en distintas industrias, hablamos de diversidad cultural. Todas estas cuestiones simplemente contribuyen positivamente a una mirada sobre la industria, sobre el negocio y enriquece los equipos. Generalmente a mí me encanta una frase que la dice el doctor Kaminsky, que dice que no soy diferente de ti, sino que soy tan diferente como tú, como ti, ¿no?
Y ahora en términos de cuáles serían las mejores prácticas, acá no va a ser la verdad revelada y me quise traer para este espacio y empezar de lo general a lo particular y traerles algunas tendencias en términos de América Latina, partiendo del World Economic Forum y la iniciativa del Good Work Alliance, que básicamente ya están estableciendo 5 pilares sobre cuáles serían, sobre cómo tendríamos que estar trabajando las empresas para adaptarnos a ser más relevantes y aumentar nuestra resiliencia y liderar con valores, ¿no? Y podemos estar hablando que la primera es promover la igualdad salarial y tecnológica, ofrecer flexibilidad y protección, garantizar salud y bienestar para los colaboradores, fomentar la diversidad, equidad y en la inclusión y fomentar la empleabilidad y cultura en el aprendizaje. ¿Y cómo estamos en América Latina en términos de estos KPIs? Bueno, el 77% de las organizaciones ya lo están trabajando, todo lo que tenga que ver con igualdad salarial y tecnológica. Ese 18% lo tiene planeado hacia el 2030, ¿no? Hay una especie digamos, de madurez en términos de igualdad salarial que se están ocupando las organizaciones. No tanto así cuando vamos a fomentar la empleabilidad y la cultura de aprendizaje. Hoy solo el 35% de las organizaciones está trabajando o abordando. O cuando hablamos de la diversidad, equidad e inclusión, vemos que hoy en agenda es el 44%, en América Latina, ¿no? El 44% de las organizaciones que está abordando este tema. Pero después, si hacemos un doble clic sobre qué pilares trabajan en términos de diversidad, equidad e inclusión, hay una gran deuda pendiente en términos estructurales, que ahora un poquito más adelante seguramente mis compañeras de panel van a estar profundizando. Creo que no sé si respondí la pregunta, si querés que profundicemos un poquito más. Gracias, Dolores. No, muy interesante. Y cuando escuchaba los porcentajes, ¿no? Sobre todo me quedó el 44% en América Latina. ¡Wow! Cuánto para hacer y cuánto recorrido todavía nos queda, ¿no? Ese dato, viste que a veces uno tiene percepciones, pero cuando aparece el dato, eh, y es choqueante, realmente choqueante, y viene a confirmar quizás una percepción, ¿no? Como la de, por lo menos en América Latina, tenemos un gran desafío en materia de diversidad e inclusión para seguir trabajando. Dolores, Perdóname, muchísimas. Sí, te agrego más. Si vamos a el mundo, sí. es el 48, con lo cual América Latina está Ah, cerca de la tendencia global. O sea, claro, si queremos decir, bueno, ok, América Latina, pero si miramos el mundo está en el 48. claro. Sí, sí, más desalentador, no es que el mundo, el resto de los Tenemos trabajo por están hacer. así, están muy avanzados, correcto. Buenísimo, muchísimas gracias, ¿eh? Bien, ahora la siguiente pregunta es para Mariela. Mariela, contanos un poquito cómo impacta en los resultados globales de la empresa a la cual hoy vos pertenecés los temas de diversidad e inclusión, pero con una mirada de negocio. Lo que me refiero es desde cuando se diseña un producto, un servicio, viene en el corazón de la organización en términos de negocio. Perfecto. Bueno, un placer estar aquí, chicas. De verdad que yo creo que estos temas que están desde ayer arriba de la mesa, todo lo que incluye el poder, como que quiero ir a la base para conectar bien con este tema desde lo que es la raíz de esta cuestión. Vieron que cuando uno habla de diversidad e inclusión, es como que habemos unos que no sé quiénes son, que estamos parados en un lugar y que hay que integrar otras partes, ¿no? Hay que integrar otros seres, otras personas, lo diverso, que si uno lo piensa realmente dándole sentido a la vida, es como que uno a veces desde este rol en el que estamos todas nosotros y bueno, quienes de alguna manera lideramos en organizaciones y en la sociedad algunos temas, tenemos que estar cuidando que alguien que se está quedando afuera de lo que es el mundo de los negocios, el mundo del desarrollo profesional, como se llama este panel, eh, el mundo del desarrollo de oportunidades para personas que por algún motivo parecería que están no incluidas, porque cuando uno dice diversidad e inclusión, ¿no? Acá en el panel hay expertas en el tema longevidad, en el tema
en diferentes temas que afectan lo que es la vida de la persona, ¿no? Que es la unidad de todo esto y para lo que todos trabajamos, para estar bien, para ser felices, para desarrollar nuestro talento y para poder cumplir con nuestra fuerza vital. Y ahí aparece esto de lo diverso y lo inclusivo, ¿no? Y más allá de todo lo académico que hay sobre esta temática, que es un montón y por suerte hoy se está hablando y está en la agenda de todas las organizaciones, ¿no? Aunque ya vimos que es menos de la mitad a nivel mundial, como recién nos dijo Dolores, realmente donde se está trabajando en las organizaciones. Yo lidero en una organización donde trabajamos este tema, igual no se crean que es súper fácil meter esto adentro, llevar adelante las políticas, cambiar una estructura que, como les digo, debe de incluir otros aspectos, otras miradas de la vida. Yo me quedé ahora con unas frases que estos días estuve como mirando materiales que dice, generalizar es siempre equivocarse. O sea, que todos somos iguales. Bueno, no, yo la verdad que no me siento igual a muchas personas. Ahora, que tengo que tener acceso a los mismos derechos, sí. Ahora, que lo que yo necesito tal vez es distinto como cliente, como consumidor, como colaborador. Y sí, las etapas de la vida, no es lo mismo hoy a los 59 años con una realidad de vida profesional, familiar, etcétera, no sé, todos los quinchos humanos que vivimos, un padre con Alzheimer, una hija que se está yendo a vivir al interior del país, a 2 horas de donde yo vivo, que ya está convirtiéndose en una mujer, no sé, situaciones que yo ya tengo que empezar a pensar en mi retiro, porque en 3, 4 años tal vez de esto me retire, pero tengo otro montón de funciones en mi vida profesionales. Entonces, es esto de incluyo lo que no está, lo que está, es como un lío mental que uno tiene que empezar a ordenar. Entonces, nadie es dueño de nada. O sea, nosotros tenemos un rol y tenemos que llevar adelante esto de una mirada mucho más comprensiva, empática. Mi expertise en el mundo es lo que es la inteligencia emocional y en inteligencia emocional hablamos de empatía. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversidad, inclusión y desarrollo profesional, estamos hablando de que este tema ya está, o sea, lo tenemos que tener arriba de la mesa todos los días y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que esto prenda. Y cuando me preguntás en el negocio, yo lo que te tengo que decir es que realmente nos falta muchísimo a todas las organizaciones para tener todo lo que implica la integración de la diversidad y la inclusión dentro de todo de este imperativo de lo que es el desarrollo de nuevos productos. ¿Cómo impacta en una organización? Y es esencial porque tiene un impacto clave en lo que es una mayor innovación. La diversidad en equipos de diseño y desarrollo de productos genera una amplia gama de perspectivas. No es lo mismo que yo mire algo desde mi óptica, Mariela Marenco, 59 años, X historia de vida, que lo mire una persona que tiene un mundo diverso, multicultural, miradas distintas por sus propias aproximaciones a un montón de temas que son distintos a los que un gerente típico comercial o un desarrollador de producto puede tener en una industria como la nuestra, que es el seguro. Requiere abrir cabezas, pero así, como con un electroshock, por no decir otra cosa. Entonces, el impacto es una mayor innovación porque la diversidad en estos equipos de diseño y desarrollo necesitan de una perspectiva de mayor creatividad, soluciones innovadoras, diferentes. La audiencia es global y diversa. Se terminó el mundo lineal, voy por acá, esto es así, siempre se hizo así, no existe. Y esto cuesta un montón. Otro impacto clave es el acceso a nuevos mercados. Las empresas que incorporan diversidad e inclusión pueden diseñar productos y servicios que satisfacen necesidades de segmentos que ni siquiera conocemos y tenemos que investigar. Esto abre nuevas oportunidades de negocios y es fundamental para todas las marcas que nosotros manejamos, para descubrir nuevas necesidades que antes no existían. El otro día recibí la visita de una persona que me estuvo contando que está desarrollando un nicho de viajes para segmentos específicos de tal tema y yo dije, wow, íbamos bajando escalones para identificar grupos que son numerosos y que requieren otro tipo de trato en lo que es el seguro. Mejoran la toma de decisiones, o sea, innovación, acceso a nuevos mercados, mejoran la toma de decisiones, un entorno inclusivo, fomenta la participación de todos los miembros del equipo. Y esto y mitiga situaciones donde hay ángulos que a veces no te permiten minimizar errores porque vos no lo viste, no lo ves. Aumenta la satisfacción de los clientes. La inclusión es un proceso por el cual vos te volvés más empático a escuchar a otros que ven las cosas de otro lugar, totalmente diferente.
fortalecimiento de la cultura empresarial, o sea, la diversidad no solo enriquece los resultados del negocio, sino que también crea una cultura que de alguna manera ayuda a la retención, al respeto, al cuidado, a la retención del otro. Eh, no sé, pero a mí desde talento humano a veces me pasa, y esto lo comparto porque yo supongo que le debe pasar a mucha gente con la que hablo también, que viene alguien y me dice, ¿no? Por ejemplo, a las nuevas generaciones, la gente que trabaja como media desencajada en ese mundo donde están, los más veteranos, que tenemos muchos años de trabajo y que creemos que el mundo es como lo vemos nosotros, gran error. Yo trato de pasarme el antivirus todos los días, hay días que no tengo tiempo, pero en general hay que pasárselo porque uno entra a formatear la cabeza de una manera. Y las generaciones nuevas que vienen y te dicen, che, pero ¿no te parece un poco antiguo que tengamos, no sé, tal medida como beneficio para nuestros colaboradores? Y yo digo, sí, sí es una antigüedad. Porque me lo hizo ver él y me di cuenta que es una antigüedad. Y así debe de ser con los clientes también. Por eso es muy importante que a veces integremos aspectos que decís, pero ¿y este que por uno que piensa así, no, ese uno que piensa así, hoy puede transformarse en un grupo importante y vos tenés que tenerlo en cuenta? Entonces, ventajas competitivas, o sea, en resumen lo que yo creo, porque eso genera una ventaja que no es así nomás. Una empresa que está con diversidad e inclusión, internalizándola en la organización, nos da un marco de referencia imponente. Por ejemplo, construir un producto. Nosotros acá hace un tiempo descubrimos que la gente que tiene seguro del hogar, cuando se va de viaje, no sabe qué hacer con las mascotas. Y, y hay chicos muy creativos pensaron, qué interesante, vamos a construir el seguro de en el seguro del hogar vos podés pedir que le vayan a dar de comer a tus mascotas. Si sos asegurado nuestro, va una chica especializada en ese tema, unos días antes que te vaya de viaje, le presentás eh, a las mascotas, etcétera. Entonces cambia la mirada, ¿no? Personas que tienen personas muy mayores en sus hogares y precisan que alguien los ayude. Entonces, yo creo que hay que integrar la diversidad y la inclusión en las verticales del negocio para generar nuevos productos, nuevas miradas y porque la organización hoy necesita y el mercado también. Buenísimo, buenísimo, Mariela. Yo te escuchaba y si querés comparto una reflexión que tiene que ver, digo, te escucho con tanta claridad y la lista de beneficios y de impactos que trabajar en estas temáticas tiene, que me pregunto por qué vamos tan lento, ¿no? Eh, dejo, digamos, un poco, si tenemos esa lista de beneficios, por qué no se termina de visualizar en el negocio que se tiene que ir con más rapidez? Pero nada, comparto y muy bueno todo lo que nos trajiste. Si les parece, avanzamos. Bárbara, en esta oportunidad te quería preguntar, dentro de los pilares de la diversidad, ¿cuál o cuáles considerás que son los menos desarrollados? Bueno, súper interesante lo que planteaban las chicas y claro, como yo ahora estoy también en un congreso y se están hablando de estas cuestiones, eh, hay un contrapunto muy grande, ¿no? Porque por un lado estamos promoviendo y fomentando la diversidad y la inclusión, pero no podemos ignorar el contexto, que estamos en un contexto donde todo nos lleva a la polarización, ¿no? Al contrario, todo nos lleva a explotar hacia afuera, apartar y separar. Entonces, creo que parte de la respuesta de lo que estabas comentando, Laura, tiene que ver con todas las tensiones sociales totalmente contrapuestas en las que nos estamos intentando mover y las organizaciones no son una isla o una burbuja ajena a todo lo que pasa en nuestro alrededor. Cuando hablamos de diversidad y de inclusión, rápidamente se nos vienen algunas diversidades y algunas inclusiones, pero yo desde mi mirada del tema de la longevidad, lo que siempre intento hacer mucho hincapié es qué pasa con la diversidad etaria, con la diversidad generacional. Y yo creo que estamos en un mundo tan naturalmente edadista que en muchas organizaciones ni siquiera consideran la diversidad etaria como una de las diversidades a abordar. Yo soy un poco bichito que me meto muchas veces en LinkedIn en las búsquedas de trabajo y muchas empresas, sobre todo multinacionales, tienen abajo como un disclaimer que pone en la empresa tenemos compromiso con la diversidad de inclusión y no vamos a rechazar ninguna candidatura
por temas de sexo, género, origen, cultura y poco más. No pasan de 4 diversidades. Y yo digo, ¿y la diversidad etaria? Porque sí que te rechazan un currículum si tienes más de 40, si tienes más de 50 o si tienes menos de 30. Las empresas están intentando quedar con un rango etario que consideran el más productivo, el más formado o el más interesante desde su perspectiva, que son las personas que van entre los 30 y los 40, los 30 y los 45 años. Con menos de 30 no te quieren porque no tienes la suficiente experiencia. Y con más de 45 años tampoco te quieren. Pero es que encima en la edad en la que las empresas sí les interesa, en el caso de las mujeres, es la edad en la que somos productivas en el sentido de muchas nos convertimos en madres. Entonces eso tampoco lo quieren. Entonces hay una cierta hipocresía o contradicción o paradoja dentro del mundo de la diversidad y la inclusión, porque cuando tenemos que hablar de la edad y de la integración de las diferentes edades, de las diferentes generaciones en un marco laboral, es donde todo estalla por los aires, porque el talento senior tiene obsolescencia programada en la mayor parte de las empresas. Y esto desde el punto de vista de longevidad, y yo siempre lo llevo un poco a mi terreno y perdonar, esto es algo que es insostenible porque con la caída abrupta de tasas de natalidad que estamos experimentando, no va a haber sustitución o reemplazo generacional entre la población activa. Con lo cual al talento senior, lejos de precaducarlo, ¿no? O de prejubilarlo y de expulsarlo del mercado de trabajo, lo que hay que hacer es cuidarlo. ¿Y cómo lo podemos? Luego hablaremos del tema de beneficios. ¿Cómo lo podemos cuidar? Hay que seguir teniéndolo en cuenta para las búsquedas de talento, hay que seguir formándolo, hay que seguir asignándole proyectos interesantes, hay que seguir dándole oportunidades de desarrollo, hay que desarrollar beneficios específicamente orientados al talento senior, que no sé si nos dará tiempo para profundizar, y por supuesto un plan de salida de la empresa que se acompañe con las nuevas tendencias de no una jubilación abrupta de un día para el otro, sino a un soft switch off, ¿no? De una desconexión paulatina del mundo de la empresa y ese trasvase de know-how para que no se pierda todo lo que esa persona hasta ese momento aportaba. Y por concluir, quería comentar algo que estaba diciendo Mariela, que me parece muy interesante. A la hora de desarrollar productos y servicios, lo que yo creo es que las empresas de lo que se están olvidando es de, en lugar de pensar soluciones innovadoras, es salir a preguntar qué es lo que la gente quiere y poner a ese consumidor en el origen y en el codiseño y en el codesarrollo de productos y servicios e incluir al cliente a lo largo de todo el proceso para que el producto que finalmente se termine lanzando esté de acuerdo justamente con lo que esa persona quería o necesitaba, ¿no? Y esto es lo que se llama codiseño o diseño trascendente. El diseño trascendente es el único diseño totalmente inclusivo. No sé si me da tiempo a poner un ejemplo de un diseño trascendente. Dime, Laura, si estamos en tiempo. Vale. Sí, sí. Mirar, uno de los grandes, hay dos ejemplos que muy interesantes. El diseño trascendente, por definición, es el microondas. El microondas se desarrolló y se creó pensando en personas mayores para que dejaran de utilizar el fuego, ¿no? Las hornallas o los fuegos, y utilizar el gas para poder prevenir accidentes, quemaduras, etcétera, etcétera. Ese diseño del microondas estuvo tan bien hecho que rápidamente lo adoptaron personas de absolutamente todas las generaciones. Padres con niños pequeños que no tenían tiempo, chicos que viven solos, estudiantes en universidades. Entonces, es un muy buen ejemplo. Y el otro ejemplo de diseño trascendente es la marca de utensilios de cocina que se llama OXO o XO, que está diseñado y pensado justamente para personas mayores que tienen problemas de agarre, que tienen problemas de artrosis, pero es un diseño tan bonito que está totalmente aceptado e incorporado por personas de absolutamente todas las generaciones. Entonces, la llamada es al diseño trascendente y al codiseño. Wow, Bárbara. Hablaríamos, para mí totalmente novedoso esto que estás contando, realmente
y a partir de los ejemplos uno puede tener mayor sensibilidad, ¿no? Pero más allá del desafío de la diversidad generacional dentro de las organizaciones, estoy entendiendo también que es a nivel social, ¿no? Tenemos como algo que va más allá de las organizaciones, ¿no? Está todo, la longevidad ha hecho que se corriera todo un poco, ¿no? Y a partir de ahí, pensar, digamos, no solo desde las organizaciones, sino desde políticas públicas, desde un montón de cosas que cruzan a la sociedad. Súper, súper interesante. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, continuamos. Jorge, voy un poquitito a vos. Sé que ustedes han iniciado dentro de la compañía un camino hacia la diversidad y la inclusión. Contanos un poco cómo fue ese inicio, cómo están recorriendo ese camino. Bueno, lo iniciamos ya hace como 10, 12 años. Teníamos una idea muy clara que era el camino que queríamos recorrer con un norte bien marcado. Y lo que empezamos a hacer era tener políticas, pero lo que quisimos hacer es tener indicadores, ¿no? Poder contrastarlo con acciones concretas. Y empezamos a hacer un diagnóstico. Como cualquier compañía o como haces al principio, decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos y qué nos falta? Y lo primero que nos dimos cuenta es que no teníamos mujeres dependiendo del CEO. Dijimos, che, no hay ninguna mujer dependiendo del CEO, el porcentaje era 0. También evaluamos cuántas mujeres líderes había, cuántas mujeres estaban liderando equipos y estábamos por debajo del 25%. Esto que hablaban ustedes del Equal Pay Gap, ¿cuál era la brecha entre hombres y mujeres en posiciones de igual responsabilidad y a igual calificación, ¿no? No vamos a comparar a alguien que performa mal con alguien que performa muy bien. Y había una brecha. Entonces empezamos a trabajar puntualmente en eso. Generamos comités. Nosotros tenemos 5 comités de manera voluntaria que incluyen distintos pilares. Como hablaban hace poco, es uno que es de generaciones, otro que es de género, otro que es LGTBQ+, otro que tiene que ver con discapacidades y otro con diversidad cultural. Entonces, lanzamos bastantes cosas por distintos lados. Cuando empezamos a trabajar el tema de acelerar las carreras de mujeres para que tengan una mayor capacidad, o ya la tenían, pero sí ponerlas en puestos de liderazgo, hicimos un programa que se llama Mujeres con Voz, o mentoreo con perspectiva de género, y empezamos a ver que empezaba a dar resultado, como contaban, en el negocio, en distintas opiniones, miradas diferentes, y a lo que era CEO, 0 mujeres dependiendo del CEO, hoy el 47% de la mesa del CEO son mujeres. Y están en lugares como la CFO es una mujer, la directora técnica es una mujer, la directora de inversiones es una mujer, riesgos está cubierto por una mujer, marketing está cubierto por una mujer, legal está cubierto por una mujer. Entonces empezamos a forzar eso y cuando se iba una persona de CEO -1, bueno, pongámosle un poco más de mirada a esto de que sea de género femenino. En lo que son mujeres con liderazgo, ya casi el 40% de las mujeres tienen equipos y nuestra ambición es llegar al 45%. Pero es un camino, como decían, es un camino que no va a 1000 por hora. Es teniendo a esos agentes de cambio, es viendo qué mujeres están con un grado de performance y piden la pelota y dicen, bueno, yo quiero. Estos comités que hemos hecho de manera voluntaria, que ya hemos lanzado el 5º comité, también nos dan muchas ideas. Tenemos nuevas licencias que han surgido a través de estos comités, licencias para pérdida gestacional, licencia para chicos o familiares que tengas con discapacidad, días específicos. Vos podés tomarte hasta 3 días por mes con el certificado de discapacidad y con la orden del médico que tiene que hacer un tratamiento. Tenemos licencias que han surgido de ahí también que tienen que ver con fertilización, tanto para la mujer como para el varón, que lo acompañe en el momento de que haya un tratamiento de Entonces, empezamos a generar como una bola que fue creciendo y a partir de ahí hemos tenido muy buenos resultados. Por eso creo que lo principal es diagnóstico, tener el norte claro y medir. Yo soy mucho de medir y de ser pragmático, porque si no nos quedamos en, sí, hay que hacer cosas que apañen a la diversidad,
a la equidad, a la inclusión, hemos hecho pasantías con personas con discapacidad. Entonces digo, miramos todo el tiempo y veamos que estemos evolucionando y mostremos los resultados. Qué bueno, Jorge, medir, ¿no? Esto vuelve de nuevo un poco el tema de la importancia de medir y que no quede en percepciones o en un cuento o en un deseo, ¿no? Que concretamente tengamos el dato para ver cómo se evoluciona. Buenísimo, súper interesante. Gracias, Jorge. Dolores, vuelvo a vos. Eh, ¿Cómo pueden las empresas promover la igualdad de género, todo lo que tiene que ver con la inclusión con personas con discapacidad, la comunidad LGBT y otras diversidades para terminar fortaleciendo los pilares de la organización, ¿no? Para darle más robustez? Gracias. Bueno, yo lo escuchaba a Jorge atentamente y creo que él nos ilustró, ¿no? Nos contó un poco a través de su experiencia y los desafíos que pasaron en la organización, cómo lo implementaron, y creo que es un buen ejemplo. Quiero pararme sobre justamente lo que compartió Jorge para profundizar metodológicamente, ¿no? Podríamos decir, y seguramente Jorge, ahí si querés hacemos un ping-pong, podemos decir, primero fue estar en cabeza del liderazgo, ¿no? Partimos de la base de que nos pusimos un objetivo como organización, pasa a estar como parte de los objetivos de liderazgo, incorporamos unas métricas a los dashboards ejecutivos, es decir, pasó a ser prioridad del liderazgo. Incorporamos métricas adicionales a las que ya teníamos vinculados a estos objetivos, pasó a ser parte del comité ejecutivo el seguimiento de esas métricas para ir midiendo e ir mejorándolo, y estos objetivos pasaron a ser parte de esta agenda de transformación, porque en algún momento la organización decidió transformarse e ir en pos de ¿qué? De una mejora, ir en pos de mejorar la marca, la reputación, que hoy influyen tanto en la retención de los colaboradores. Y de esta forma, ¿no? Garantizamos la relevancia de los distintos grupos de interés que componen a una organización. Y después, si querés, podemos ir a la parte por ahí más soft y sin entrar a tan duro, que yo diría, bueno, para crear igualdad en la fuerza laboral, sin dudas requerimos un enfoque multidimensional. Ahí Jorge nos estuvo contando cómo lo hicimos, pero si tenemos que partir de la base filosófica, entonces, ¿cómo fomento esto dentro de nuestra organización? Entonces, nosotros podríamos partir, por un lado, dentro de las dimensiones de la organización, diríamos que tenemos la visión objetiva, la visión de negocio, la visión del líder y la visión del colaborador. Tenemos que buscar esta armonía holística en el entendimiento de la diversidad, ¿no? Por un lado tenemos la diversidad per se, entonces decimos, bueno, diversidad, ¿cómo evolucionamos la representación dentro de la dimensión diversidad? Y acá la pregunta como organización que nos podemos hacer es qué también representa nuestra fuerza laboral a las comunidades que vamos a servir, ¿no? Porque también eso es importantísimo dentro de la visión de negocio, porque nosotros siempre decimos, bueno, si nosotros tenemos un objetivo, una visión de negocio, ¿tenemos representado ese cliente dentro de nuestra propia organización? ¿Entendemos qué consume? ¿Entendemos su experiencia dentro de nuestra fuerza laboral? Y también tenemos que tener esta visión de negocio a largo plazo. ¿Cómo va a cambiar esta representación en los próximos 5 o 10 años para hablar de un modelo sustentable? Cuando hablamos de equidad, yendo al pilar de equidad, es qué diseño tenemos para garantizar el acceso. Hace poquito veíamos, nos compartían recién este disclaimer que decía, ¿no? Garantizamos los pilares dentro de la organización cuando hay búsquedas laborales. Entonces, es cómo nos aseguramos nosotros como organización que nuestros programas y políticas brindan igualdad de oportunidades, de experiencia y de remuneración a los colegas. Era lo que estaba comentando también Jorge con su experiencia. Era, bueno, hagamos la mirada y busquemos y demos esta oportunidad. Miremos el pay equity, miremos la equidad en términos de remuneración de género con iguales de responsabilidades. Cuando vamos a la dimensión de inclusión, es cómo fomentamos la pertenencia, o sea, cómo trabajamos o cómo creamos una cultura y un entorno que hace que la experiencia genere este sentido de pertenencia, de autenticidad y de confianza dentro de la organización. Y si hablamos específicamente de pertenencia, para trabajar mejorando este engagement y esta productividad laboral que tanto busca este accionista, es
cómo se identifica nuestra fuerza laboral con los valores y qué tanto se siente parte de la empresa, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Jorge puso en evidencia este modelo de abordaje, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sin duda, creo que Jorge nos trajo ejemplos súper valiosos que graficaron el compromiso de la organización, ¿no? No fue una declaración de el liderazgo o accionistas o alta dirección, ¿no? Concretamente Jorge dijo, miramos acá, nos dimos cuenta que algo pasaba y teníamos que hacer algo con eso, ¿no? Que a veces a varias organizaciones nos cuesta, ¿no? Decir, ¿no? Tenemos aspiraciones, queremos ir hacia ahí, y empezamos el camino de, bueno, ahora esto, el plan táctico, de cómo lo llevo adelante, ahí nos empezamos a trabar en decir, bueno, ¿cómo hago para mejorar estos pilares que yo quiero fortalecer? Algo, Dolo, de lo que vos dijiste, yo rescato la importancia de, desde la alta dirección, desde el negocio, tiene que estar el convencimiento, porque cualquier esfuerzo aislado dentro de la organización no prospera, no es sostenible, ¿no? Entonces, un compromiso muy claro, una declaración muy clara, planes tácticos súper tangibles, que se visualicen y que se midan, es como el cóctel perfecto para avanzar en este proceso, ¿no? Sin Así dudas. que totalmente. Bárbaro, gracias, gracias. Bárbara, vuelvo a vos, si bien algo empezaste a compartirnos. eh, las organizaciones de hoy, ¿vos crees que son un reflejo real de la sociedad en toda su diversidad? La respuesta obvia, un poco por lo que estamos viendo hasta ahora, es que al final es que no, ¿no? Eh, pero bueno, hay que también entender a todos los agentes, hay que entender todos los puntos de vista, porque nosotros, además de ser seres humanos y ser personas, desde la perspectiva de las organizaciones somos recursos, ¿no? Y cabría dentro de la lógica pensar que toda organización intenta tener su recurso que considera más óptimo, sin entrar en juicios de valor, que es óptimo y que no. Entonces, realmente las organizaciones no están representadas, o sea, no representan el reflejo fiel de la sociedad. Y aquí me centro mucho en la sociedad concretamente española, donde tenemos una edad media de población de toda España en más de 44 años, y eso es solamente ese dato, ese solo dato, claro que no está reflejado dentro de las empresas, ¿no? Donde se está potenciando pura y exclusivamente el talento más joven. Eh, por supuesto que luego, claro, hay de forma como sobre representadas, y es una empresa que lo quiere potenciar y fomentar. Pero es verdad que cada organización tiene como sus parámetros, tiene su forma de calificar o clasificar a lo que ellos consideran talento y un recurso óptimo para el desarrollo de las funciones y las tareas, y en base a eso es su primera elección. Entonces nos podemos ver dependiendo del tipo de industria. Por ejemplo, yo, que mi última experiencia era farma, yo vengo de la industria farmacéutica, la gran mayoría éramos mujeres, que también no es del todo bueno. O sea, para algunas industrias que la mayoría sean mujeres es como una gran conquista, un gran logro. En el caso de farma es el contrario, porque la mayor parte son mujeres y hay infrarrepresentación de los hombres. Entonces, todo lo que sea ese desbalanceo, tanto por positive bias como por negative bias, que no sé si vamos a hablar de los bias, ¿no? Para mí es tan malo el negativo como el positivo, porque estás friccionando o estás metiendo algo un poco a piñón, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la naturalidad, no se está dando esa representación de la sociedad como tal. Y luego siempre, yo que soy marketinera, una de las grandes preguntas que siempre me hacía es, desde el punto de vista de marketing, insisto, es, ¿yo puedo trabajar en un área de marketing intentando promocionar la venta de un producto y de un servicio del cual yo no soy para nada usuaria o usuario en el caso de hombres? Y esto no hay respuesta correcta, ¿no? Esto es algo que también te puede generar cierta inquietud de, si yo tengo que vender
me lo invento, biberones para bebés y no soy madre y nunca fui madre y no sé cómo utilizar, o sea, te puede llegar a generar ese tipo de desconexión o de inconsistencia a la hora de poder vender algo. Entonces, la idea es que las empresas, en la medida de lo posible, atendiendo su fin económico, puedan ir eligiendo recursos que mantengan la representatividad del total de la sociedad. Bien, bien. Bárbara, si me permitís, yo comparto algo que pasa particularmente en Argentina con el tema de la discapacidad, por ejemplo. Vos bien decías que las organizaciones tienen requisitos y demás para incorporar a la persona que desarrolle la tarea. Y normalmente dentro de esos requisitos está la educación, experiencia previa y demás. Y puntualmente lo que hoy está pasando en Argentina es una gran parte de las personas que sufren alguna discapacidad no acceden a la educación. Al no acceder a la educación, no están capacitadas para ir a un puesto de trabajo. Entonces, es como la empresa dice que quiere, pero claro, no encuentra el recurso capacitado, y el recurso capacitado dice, bueno, desde lo social, digamos, no pude acceder a la educación, ¿no? Es como nos quedamos un poco mirándonos todos a ver qué tenemos que hacer con eso. Lo quería sumar un poco a lo que vos decías. Bárbara, muchas gracias, Bárbara. Eh, Jorge, vuelvo a vos, si bien fuiste muy claro y nos diste muchos datos con respecto al impacto eh, de la Agenda Day que hoy tiene la compañía. Contanos un poco cómo fue el impacto en el negocio cuando estos indicadores empezaron a cambiar, ¿no? De un 0 a un 44, 47, ¿cómo fue ese impacto? Mira, siempre es difícil reconocer o decir, bueno, el impacto fue porque tenemos una mesa mucho más diversa que antes, ¿no? Porque es viejo como, bueno, hicimos una capacitación puntual y mejoró la venta. Bueno, mejoró la venta porque cambiamos el precio, porque mejoramos el producto o porque fue producto de la capacitación. Yo soy de las personas que piensan que lo primero es que el clima mejore. Si el clima mejora, va a mejorar el negocio. Y que nosotros hacemos una encuesta de clima cada 2 años y encuestas de pulso anuales. Cuando nosotros empezamos a ver dentro de las preguntas que teníamos cómo la compañía está tratando la diversidad y la inclusión, de qué manera le estamos dando lugar en la agenda, y ese nivel de compromiso iba mejorando, también nos iban mejorando las ganas de que la gente trabaje en nuestra compañía. No solo reteníamos o motivamos a la gente para que se quede, también atraíamos otro tipo de personas, ese otro tipo de personas tenían otro tipo de perfiles, y a la larga yo estoy convencido que impacta en el negocio. ¿Cuánto? Y es mentirte, decir, mira, a partir de ahora que tenemos más mujeres líderes, tenemos un 10% más de rentabilidad, más es que somos una industria muy complicada, con siniestros, con gastos, con los vaivenes de la Argentina. Entonces digo, me parece que todas estas acciones ayudan que el negocio mejore, pero sobre todo ayuda a que el clima de la compañía mejore y que eso impacte en el compromiso. Así que, nada, más allá de que es difícil medirlo, yo estoy convencido que es el camino, porque la diversidad de las miradas, ya sea por los distintos pilares que todos nosotros hablamos, hace que el producto sea diferente, que la atención sea diferente, que las relaciones con nuestros pares sean diferentes. Yo digo, nada, que estoy convencido que mejoró el negocio, no lo podemos medir y es contrafáctico también. ¿Qué hubiese pasado si esta mesa de SEO hubiese seguido siendo de 14 hombres? Y no lo sé, pero yo estoy convencido que había que hacer esto de tener una mesa de SEO -1 mucho más diversa. Bien, gracias, Jorge. Yo igual creo que, en mi opinión, ¿no? Creo que el dato de clima ya es un dato en sí mismo, ¿no? Que Sí. la gente trabaje mejor, que esté conforme, que sienta que es un buen lugar para trabajar, es más productivo. Sin No, ninguna duda. eso lo ves y cuando haces un análisis más pormenorizado por áreas, claramente ves que las áreas que dan verde son más productivas, se trabaja mejor, tienen mejor delivery, son más eficientes. Y las áreas que te da rojo, que son las que tenés que trabajar, están peleados, está el radio pasillo, el liderazgo no es el habitual, y el delivery y la eficiencia y la efectividad es mucho peor. Entonces,
El clima hacia el negocio, eso a mí no me lo van a sacar de la cabeza y a través de la diversidad esto impacta mucho en el clima. Seguro, seguro. Bárbaro, gracias, Jorge. Mariela, vuelvo un poquito a vos. Hoy una de las preguntas que te hice tenía que ver cómo impacta en los resultados de la compañía, en el negocio, cuando uno piensa en diversidad, ¿no? Más orientado al diseño de productos y servicios. Un poco lo que te quería preguntar ahora es, ¿cómo ves que impacta esto, pero puertas hacia adentro en términos de las políticas que tiene la compañía y que influyen o que impactan en los colaboradores, ¿no? Sí, perfecto, Laura. Mira, nosotros nos planteamos ya hace unos años em, justamente trabajar todo lo que tiene que ver con incluir la diversidad dentro de la organización. Esta es una industria que todos sabemos que es una industria que tiene una fuerte presencia masculina, pero que bueno, ya vemos que las mujeres estamos cada vez más en nuestros roles, en este tipo de roles. Entonces, como recién contaba Jorge, nosotros tenemos una encuesta de experiencia colaborador que la corremos anualmente y hacemos un pulso anual también. Y esto dedicamos un capítulo entero a ver cómo se sienten en todos los aspectos relacionados a la diversidad y la inclusión. Y vamos notando año a año, por eso tenemos indicadores, que esto está mejorando. Mejora lentamente, porque acá hay un tema muy fuerte que tiene que ver con dónde estamos insertos, que es en una sociedad. Hay muchos sesgos, hay sesgos que tienen que ver con algo que nosotros estamos abordando muchísimo, que uno ni se da cuenta que los tiene, ¿no? Sobre todo lo que son estas temáticas, porque uno está acostumbrado a ver el mundo así. Hoy tuvimos una conversación acá con una chica que es una líder en el área comercial y me decía, yo me casé, pero antes de casarme le expliqué a mi esposo que yo no era una empleada y que yo trabajo tanto o más que él y que cuando llego a casa hay días que no voy a cocinar, no voy a lavar, no voy a hacer las cosas y necesito que lo entienda. Y yo me preguntaba, ¿no? Eh, nosotros, las mujeres, como hablaban hoy en un panel, que tenemos tantas tareas para hacer, ¿no? Las mujeres que trabajamos, ¿qué hacemos con todo lo otro? Y bueno, ahí hay un cambio que tenemos que llevar adelante, ¿no? Cómo implementar un montón de aspectos que están fuera de nuestra vida laboral para que nos permiten trabajar de otra forma. Y creo que ahí está el coraje, la decisión, las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en todo eso también educamos a nuestros colaboradores. Seguimos los indicadores a través de la encuesta, educamos, tenemos espacios para trabajar todos estos temas internamente, tenemos un comité de trabajo donde participan personas de todas las áreas. Este año iniciamos reuniones de trabajo donde traen temáticas, todo lo que puede generar una incomodidad, una idea, algo a desarrollar. Por supuesto que además tenemos todo lo que implica una política de reclutamiento y selección inclusivas. Nosotros estamos abiertos a todos. No nos importa más que si la persona tiene el talento, no importa todo lo demás. Y así tenemos hoy una organización que tiene mucha multiculturalidad, tenemos inmigrantes, muchísimas personas que no son uruguayas, que son de otras partes del mundo. Tenemos todos modelos de trabajo muy abiertos y que tienen que ver con diferentes situaciones que las personas tienen y cómo poder de alguna manera integrarlos y mucha capacitación en lo que son estos sesgos inconscientes. Me quiero detener acá un segundo, porque yo creo que las organizaciones tenemos que trabajar, esto es una opinión mía, porque yo lo veo en mí, lo veo en sobre todo los líderes, como decían recién, compartían, ¿no? Hay espacios donde vos sentís que hay un clima abierto, donde la gente se puede equivocar, donde todos podemos opinar, y eso tiene que ver con el liderazgo. Nosotros estamos haciendo foco en el liderazgo. Primero, comité directivo, donde además hay temas que son reales como nosotros somos 9 personas en el comité, de las cuales 3 somos mujeres y el resto son hombres. O sea, ya es un montón para un comité directivo, que es el reporte directo del CEO de la compañía, ¿no? Y después tenemos muchas gerentes mujeres y nosotros tenemos indicadores que tenemos que trabajar que están aproximados como los que se propuso Jorge en Argentina. Uruguay es un país bastante conservador, pero muy abierto en todos estos temas y tenemos un gran compromiso de trabajo en esto. O sea, capacitación en sesgos inconscientes, que los líderes reconozcan sus prejuicios y puedan hablar de eso, porque si no nos aseguramos que el liderazgo esté comprometido en toda esta transformación, no vamos a llegar a ninguna parte. Y yo he tenido conversaciones con algunos líderes donde le digo, ¿vos dónde estás? ¿Estás en
en un momento que ya pasó, hasta hace 15 años con el software atrasado. O sea, te tenés que actualizar. El mundo cambió, no puedes seguir funcionando con esa mentalidad. Después toda una promoción de cultura, respeto y pertenencia, que eso lo trabajamos desde todo lo que son las competencias, tenemos objetivos de desarrollo como indicadores para las diferentes personas, aumentar la escucha, la empatía, la forma de trabajo, todo con indicadores. O sea, si tú tenés que trabajar esto, lo tenés que trabajar y tenés que mostrarle a la organización que estás comprometido con tu desarrollo personal. Entonces, es fascinante, no tiene final, esto es un camino y un viaje que uno va transitando y no termina nunca, porque cuando crees que llegaste a algo, ya tenés algo desfasado y que seguir, ¿no? Pero bueno, programas de mentoría, patrocinio, todo este tipo de cosas es lo que venimos haciendo y creo que esto recién empezó, ¿no? Me quedo, Mariela, con vos porque me diste un poco el pie a la siguiente pregunta. Vos, por lo que escucho, están transitando un camino quizás con una priorización en términos de género, ¿no? Porque estas cosas, el que mucho abarca, poco aprieta, hay que ir como de Sí. a poco. Eh, ¿Cuáles considerás que son los desafíos futuros de la diversidad y la inclusión dentro de las organizaciones? Lo que se viene, esto que vos decías, el camino todavía hay que seguir recorriéndolo. Sí, eh, los desafíos son enormes, enormes y creo que los vamos a transitar, o sea que no hay escapatoria de esto, o sea, yo creo que, que el gran desafío es que esto no sea un discurso, no sea una declaración adecuada, pertinente, tendencia, o sea, yo creo que esto, el gran desafío es que lo podamos tangibilizar así, con indicadores, con acciones, con con dashboard que muestren hacia dónde estamos yendo y concretar un montón de cosas que sean realmente diferentes, porque a mí me gustaría un día que no tengamos que estar hablando de esto, me encantaría imaginarme que en una organización la persona brilla por el talento que tiene, el esfuerzo, el mérito. Hoy dijo alguien de mañana, creo que fue una chica que se llama Paz Aramburu, yo me la anoté porque me encantó, que todo sea por el mérito del esfuerzo y no por dónde estás, de dónde te colgaste o nada. O sea, yo recuerdo cuando empecé en este mundo, imagínense que yo he sido coach de ejecutivos que manejan organizaciones y claro, yo siempre estuve parada en un lugar de mucho respeto por cualquier otra persona, porque bueno, era una persona de confianza, pero yo tuve esa suerte y no lo sentí. O sea, yo entré a esta organización siendo grande, me convocaron para este puesto ya. O sea que esto del edadismo y toda la historia, sé lo que es, porque yo decía, yo que me llamen a los 56 años a ser parte de un comité directivo, decía, pero ustedes también. Así que me encantó todo lo que dijiste, Bárbara, porque tenemos que trabajar en seguirnos transformándonos, porque obvio que la estructura de una persona a esta edad requiere una actualización constante, ¿no? Pero el gran desafío es tangibilizarlo cada vez con más indicadores, con más mediciones, que se haga realidad, que no sea un discurso, que algún día esto sea lo natural y lo normal. Y yo creo que lo vamos a ver, que lo vamos a ver, porque el mundo está cambiando y no nos podemos quedar afuera de esto. Es hermoso ver la transformación que hay a todo nivel en las organizaciones y en nosotros como seres humanos. Yo si me decías cuando yo era joven que a esta edad iba a estar hablando de estos temas, te digo, no, ¿qué vas a estar haciendo eso? Yo hoy lo estamos viviendo todas, es una maravilla. Tal cual, tal cual. Buenísimo. Gracias, gracias, Mariela. Eh, bueno, Bárbara, voy a vos enganchando un poco lo que decía Mariela, ¿no? Contanos un poco más cómo crees que influye la longevidad en todo lo que tiene que ver, primero con el desarrollo personal y cómo afecta a las organizaciones y a la sociedad en la cual las organizaciones están inmersas, ¿no? Bueno, esto como decía Dolores, esto da para un monográfico total, muy sintéticamente. Al final, la longevidad, que es ni más ni menos que vivir bastantes más años de lo que nosotros mismos creemos o pensamos, por lo tanto no estamos preparados. El impacto que tiene es totalmente transversal. La longevidad impacta en todos los ámbitos de nuestra vida y lo que requiere es un cambio de mentalidad muy grande y empezar a revisar nuestra vida y sobre todo el factor tiempo desde una perspectiva totalmente diferente.
Dentro del ámbito de la empresa, bueno, yo hablo mucho sobre economía de la longevidad, que es nuestra orientación más eh, que tiene más que ver con todo el flujo de capital, todo el flujo de patrimonio y de cómo ingresamos y gastamos dinero a lo largo de toda nuestra larga vida. Hay como tres cosas que son básicas, pensando en la vida de 3 etapas, aunque ya no estamos bajo el paradigma de la vida de 3 etapas, pero es más sencillo de explicar. Toda la base, y lo estaban comentando, lo estabas comentando con el tema de la gente que tiene discapacidades, que se queda fuera no por la discapacidad, sino por la educación. La educación es uno de los pilares fundamentales de la nueva longevidad. Y esa educación se transforma en el concepto de lifelong learning o educación a lo largo de toda la vida. Y esto es uno de los primeros grandes cambios que tenemos que hacer. El haber estudiado una carrera, el haber hecho un máster, el haber hecho un doctorado, incluso en algún momento de nuestra vida, no implica que ya lo hemos aprendido todo, sino que para mantenernos actualizados y para poder seguir generando ingresos dentro de un mercado de trabajo altamente volátil y muy cambiante, tenemos que seguir estudiando y actualizándonos a lo largo de toda la vida. Por eso esto de las 3 etapas se empieza a difuminar con la nueva longevidad. Yo ya no estudio de joven, estudio toda la vida. Luego, en la parte de trabajo, yo tengo que fomentar y mantener alto lo que se llama dentro del World Economic Forum, ¿no? Y el Banco Mundial, el capital humano, porque yo soy un ser económico para la empresa. Y mantener alto mi capital humano pasa fundamentalmente por cuidar mi salud, es decir, el cuidado de mi salud tiene un impacto muy fuerte en mi capacidad de seguir generando dinero, porque conforma parte del capital humano. El segundo pilar del capital humano es el conocimiento y el tercer capital humano, y ahí entra el talento senior, son las experiencias, es la parte de la experiencia, es lo más soft. Entonces, el trabajo lo tenemos que abordar desde mantener alto el capital humano, aunque la teoría clásica de economía dice que el capital humano de la persona va disminuyendo con la edad. La nueva longevidad le da la vuelta a esto. Y el tercer aspecto a considerar es el tema del retiro, que lo comenté antes muy rápidamente. Este retiro fragmentado, este retiro asociado a un hito y no a un proceso, también tiene que cambiar. Vivir más años, con mejor salud, con mayor esperanza de vida, nos abre la posibilidad a querer retrasar el momento de la jubilación o del retiro, o querer ir a una modalidad de un retiro paulatino, de un retiro parcial, trabajar algunos días y otros no, trabajar algunas horas y otras no, no tener ese corte, ese quiebre de ahora soy activo y ahora soy 100% pasivo, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se van fusionando las 3 etapas vitales que se van alargando en el tiempo y que nos invitan, claro, es un cambio de mentalidad que las personas y las empresas no estamos preparados para ello. Por eso yo me dedico en cuerpo y alma a este tema que me parece apasionante y que tiene mucha capacidad de agregar valor a las personas. No, sin duda. Muy interesante. Gracias, Bárbara. Dolores, voy a vos un poco para darle continuidad a esto que nos trae Bárbara, ¿no? ¿Cómo crees que las organizaciones pueden adaptarse y aprovechar esta diversidad generacional dentro de, digamos, de sus colaboradores, ¿no? Y cómo a partir de ahí impulsar el desarrollo personal que va a tener un impacto directo en la organización y en los resultados. Uy, totalmente. La escuchaba con atención a Bárbara y recordaba y quería traerles a ustedes algunos datos que me parece que están buenos para dimensionar justamente esto que está pasando. Nosotros en Mercer tenemos una encuesta que se llama Encuesta Global de Talento, y haciendo hincapié en esto que mencionaba Bárbara recién, las empresas de alto crecimiento ya están haciendo las cosas diferentes, no son la mayoría, pero aquellas empresas que hoy están pasando por un proceso de transformación y de alto crecimiento, estamos viendo dos cosas. La primera, estas empresas que están creciendo exponencialmente, ya sea porque son industrias que hoy están en auge, porque sabemos que algunas industrias hoy están más propensas a crecer en términos de capital humano. Este tipo de organizaciones son 5 veces más propensas a ofrecer opciones de trabajo flexibles y modelos de jubilación diferentes
para los trabajadores de mayor edad. Con lo cual es esto mismo que dice Bárbara, ya vemos que hay una realidad dentro de las organizaciones, donde hoy en las organizaciones no tenemos 3 o 4 generaciones conviviendo, sino ya tenemos 5 generaciones conviviendo. Y ustedes saben que está proyectado que para el 2050 vamos a pasar, los mayores de 60 años van a pasar a ser de 1.000 millones que eran en 2020 a 2.100 millones de personas. O sea, en 2050 vamos a tener 2.100 millones de personas que superan los 60 años de edad. Entonces, las organizaciones tienen que transformarse. Esto es una realidad. Y si seguimos con los datos y hacemos doble clic, hoy, ¿qué es lo que está pasando en las organizaciones? Vemos que, por ejemplo, un baby boomer, cuando le preguntan cómo siente si sus habilidades son valoradas dentro de la organización, esta experiencia, este seniority, esta trayectoria, el 43% dice que no. Entonces ahí tenemos un eje de trabajo. Y por otro lado, cuando vos le preguntás a las organizaciones respecto de 2019 a 2024, en 2019 el 75% de los colaboradores cuando llegaba a la edad de retiro se jubilaba. Hoy es solo el 86%. Y ustedes saben que acá en Argentina, después de la última reforma laboral, el colaborador cuando llega a la edad de jubilación puede optar quedarse trabajando hasta los 70 años. ¿Por qué se quiere quedar hoy? Uno pensaría que es solo un factor económico, y yo les voy a decir que no. En 2024, el 51% de los trabajadores que hoy permanece en su puesto de trabajo es por el sentido de propósito, por mantener la agudeza mental. Y en tercer lugar, recién en tercer lugar, es el factor económico. Entonces vemos que las personas hoy, cuando llegan a la edad de jubilación, quieren continuar siendo ciudadanos activos y contribuyentes activos de nuestra sociedad. Como organizaciones tenemos que transformarnos y trabajar y aprovechar esta multidiversidad que nos da, generando modelos de trabajo diferentes, generando y permitiendo estos modelos más flexibles, como decía Bárbara, para permitir a esta generación la transferencia de conocimientos y fomentar esta riqueza que nos da la diversidad cultural y la diversidad de experiencias que trae esta comunidad. Y no me quiero extender más, pero sí les quiero decir 3 pilares de acción, o les quiero cerrar con 3 pilares de acción para trabajarlo esto. ¿Y cómo podemos hacerlo? Trabajemos en potenciar la experiencia del empleado. Bárbara hablaba sobre el pilar de salud y la importancia del pilar de salud. Dentro de las organizaciones trabajamos fuertemente este pilar, desde la cultura y desde generar un ambiente, y también desde los beneficios. Trabajemos impactando en la eficiencia y la productividad, buscando y manteniendo modelos sostenibles de trabajo, aprovechando la intergeneracionalidad que se da dentro de nuestra organización. Y fortalezcamos la estrategia y el liderazgo corporativo. Sin dudas, es a través de nuestro liderazgo trabajar estos sesgos y crear el ambiente para que podamos como organización llevar adelante nuestros objetivos. El PowerPoint, como digo yo, el PowerPoint soporta todo, pero después el día a día y traccionar el día a día, como mencionaba Jorge, hay un gran desafío y un gran trabajo atrás para volverlo realidad. Y por último les dejo una linda frase que es que ser incluyente va más allá de aceptar y dejar ser. Es un respeto a la individualidad, es la adaptabilidad y es la colaboración. Excelente, excelente, buenísimo, buenísimo, Dolores. Y de nuevo yo retomo a partir de los datos, ¿no? Vos tenés un dato muy claro, es las empresas que más crecen están trabajando en esto. Hay que ir por ahí, ¿no? Y no te Y mencioné que incluyen la inteligencia artificial predictiva para trabajar sobre los modelos predictivos de retiro y cómo crear estos escenarios y proyectar los distintos escenarios. claro, incluso yo dejo, sé que estamos con poco tiempo, pero yo me preguntaba cuando la escuchaba a Bárbara y te escuchaba a vos, digo, cómo las organizaciones tendrían que estar pensando también en cómo llevar adelante esta desconexión, ¿no? No cumplí 65, gracias por todo, te regalo el reloj,
hacemos un almuerzo, que eso es costumbre acá en Argentina, y gracias por todos los servicios prestados durante tantos años, ¿no? Cómo las organizaciones podemos ir acompañando paulatinamente esa desconexión, y lo importante y lo valioso que sería también para la propia organización, eso no solo para ayudar a la persona. Yo las escuchaba y me acuerdo de una experiencia hace muchos años, pero una persona se jubilaba, y técnicamente era como lo contó Bárbaro, era el almuerzo de despedida y al día siguiente, y me acuerdo que el hombre me dijo, pensar que mañana no me va a sonar el despertador y yo no voy a saber qué hacer. Fue tremendo, tremendo, ¿no? Porque a ver si, che, ¿cómo nos lo ayudamos a ver qué pasaba después, ¿no? Cómo la organización no lo acompañó en ese sentido. Así que Sentido a propósito, ¿no? El un sentido a tema, propósito. darle un propósito, tal cual, tal cual. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Dolores. Eh, Jorge, vuelvo a vos. Hoy un poco nos contaste cómo son los proyectos y cómo han recorrido el camino de diversidad. Eh, eh, Hacemos un poquito lo que te quería preguntar, un doble clic en cómo los líderes lograste que se subieran a esta agenda, ¿no? Porque normalmente el líder tiene más en su agenda los resultados de negocio, el crecimiento a la prima, bajar los gastos siniestrales, ¿no? Como muy indicadores duros. ¿Cómo lograron que los líderes, digamos, se suban a estas actividades que tienen que ver con diversidad e inclusión? Mira, primero, 2 minutitos antes que tomo algo que dijo Dolo, que nosotros trabajamos mucho el tema de edades y hacemos 2 cosas. Uno, tenemos talleres para la gente que se está por jubilar y eso tiene que ver con una ONG. Trabajamos con una ONG para que los empiece a preparar con charlas sin un objetivo de que se jubilen, pero sí que tengan en claro que van a tener más tiempo ocio y analizar cuáles son sus hobbies, sus propósitos, sus intereses. Otra dimensión tiene que ver con lo financiero, otra dimensión tiene que ver con la salud. Eso me parece interesante, que tiene que ver con darle una buena salida o prepararlos medianamente para que vayan pensando que la jubilación está cerca. Y otra de las cosas que hablaste vos, Dolo, de cómo transferimos el conocimiento, cómo hacemos esta vinculación entre las generaciones de mayor edad y de menor edad. Nosotros tenemos programas de mentoring inverso, que también son gente de menos de 35 años con gente más de 55 años. Y se encuentran y hay toda una temática de mentoreo que ambas realidades se enseñan y está el aprendizaje de por medio. Quería poner eso como 2 acciones concretas que son interesantes. Y volviendo a lo que me preguntabas, Lau, de los líderes, tiene que ver con, primero detectás a aquellos líderes que realmente tienen ganas de sumarse y que son agentes de cambio, que tienen que empezar cuando los detectás, los empezás a hacer, que empiecen a ser ellos los partícipes de las actividades, de los comités, de charlas, que vayan integrando a sus equipos. Y como lo hablamos antes, la encuesta de clima es cross. Y dentro de la encuesta de clima tenés un ítem que es liderazgo. Y nosotros en la evaluación o en el bono tenés un 10% que tiene que ver cómo te da la encuesta de clima. Y si la encuesta de clima te tiene que dar un punto por arriba del promedio o en el promedio, o tenés que haber mejorado 10 puntos 10 puntos respecto a la encuesta anterior. Entonces, ¿sabes qué? O te vas a tener que ir sumando por convicción o te vas a tener que ir sumando porque te conviene. Obviamente queremos que sea por convicción y es mucho más fácil y es mucho más natural y se nota que es cuando te conviene porque sigue siendo forzado. Pero a los líderes los tenés que meter desde el primer momento y contándoles por qué. Y cuando ellos lo ven en algo concreto, se suman. Me parece que la mejor manera es, de vuelta, es tener un buen storytelling con objetivos bien definidos y con resultados asociados a esos objetivos. Así que nuestra manera es, invitándolos y es de a poco. Estos son procesos largos, son procesos de cambios culturales, no pasan de un día para el otro. Nosotros tardamos 10 años en que haya este porcentaje de mujeres dependiendo del CEO. Y al principio era 1, y después se fueron 2, y después fueron 3, y fueron 5. Bueno, lo mismo nos pasó en todos los objetivos que nos pusimos.
procesos largos. Mientras seamos consecuentes y vayamos sin prisa pero sin pausa, vamos a lograr lo que nosotros queremos. Genial, genial. Muchas gracias, Jorge. A ver, súper interesante todo lo que escuchamos a lo largo del panel. La verdad que yo al inicio decía, este tema creo que merece varios paneles porque por lo menos yo me quedé con un montón de preguntas y ganas de escuchar un montón de temas y reflexiones, pero bueno, el tiempo es finito, eh, así que ya apareció Sole, significa que en un ratito aparece Sole, vamos a tener que estar terminando. Em, solo para cerrar, digamos, quería compartirles un poco a lo largo de la charla, reflexionábamos y trajimos experiencias y conocimientos que tienen que ver, ¿no?, con la importancia de la temática, no solo, digamos, desde lo individual, sino también algún convencimiento, yo diría convencidos, que son pilares fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, ¿no? Esto ya no tiene que ver solo con una obligación moral, sino con garantizar y tener una ventaja competitiva en el mercado por este tema, ¿no? Hace muchos años me acuerdo que las organizaciones, para participar en licitaciones y demás, como requisito para participar, quien te convoca, tu cliente, te decía, che, tenés que estar certificado en alguna ISO 9000, 14000, ¿no? Por si no, no puedes participar. Yo me imagino particularmente en un futuro no tan lejano que dentro de los pliegos este tema va a estar. O lo trabajás como organización y realmente lo internalizas y estás convencido que esto te va a llevar por buen camino, o quedaste fuera de la competencia, digamos, ¿no? Así que súper interesante todo lo que escuchamos. Eh, Entusiasma también, ¿no? Porque hay tanto para hacer que también entusiasma. Eh, muy bueno todo el proceso. Realmente yo particularmente me llevo un montón de conceptos y le robo a Jorge un montón de ideas. Jorge, me fui anotando, con lo cual, nada, para cerrar, agradecer a todos, la verdad que fue un placer, un súper panel, me encantó estar moderando el panel, agradecer a todos aquellos que están del otro lado, y gracias por sumarse, y en especial a Sole por haberme invitado a participar. Estaba muteada, pensé que ya estaba lista para hablar, pero no. La verdad que como espectadora de lo que sucedió esta tarde, súper orgullosa de la conversación que se ha logrado, más que superado los objetivos que tenemos con como ha sucedido con el resto de las temáticas, porque la idea es abrir espacios de pensamiento que nos pongan a trabajar y a construir de una manera compartida, ¿no? Porque estamos de acuerdo que todo lo que sucedió acá, compartimos la visión, compartimos los desafíos que se atraviesan en estas temáticas y también compartimos la importancia de los roles que tienen tanto las organizaciones como las personas para la transformación. Em, Agradecerles a todos. Ahora voy al agradecimiento. Quiero ser breve en algo como resumen de lo que fue hoy, ¿no? En el hoy, pero que engloba también todo se linkea completamente con lo mismo que sucedió en el resto de las temáticas y que abordan toda esta temática de diversidad, equidad e inclusión. Lo dividí como que todo se circunscribió a dos grandes bloques de gestión, trabajo y conversación. Uno tiene que ver con las organizaciones en lo particular y el otro tiene que ver con las diversidades. ¿A dónde quiero ir con esto? Respecto de las organizaciones, en cada uno de los paneles y particularmente hoy, porque me voy a traer muchas cosas de lo que se hablaron hoy, se habló de la responsabilidad y la decisión desde los líderes para estas transformaciones, ¿no? El rol de los líderes en esto y cómo eso influye para generar los cambios. Eso por un lado. Por otro lado, la cultura organizacional. Debemos trabajar en que esto sea parte de la cultura organizacional. Todos los que estamos vinculados a temas de sostenibilidad sabemos que gran parte de nuestras conversaciones tienen que ver con no tener un área de sustentabilidad,
sino que la sustentabilidad sea una razón de ser y una parte integral en toda la organización, no solo un área. Lo mismo sucede con estas temáticas. Cuando en la cultura organizacional todos estos temas están internalizados, no hay discusiones respecto de que esto es un modo de ser y hacer, por supuesto. Eso por otro lado. Después algo que traigo, que creo que lo dijo Jorge y que es algo que también repito constantemente, cómo todos los individuos y las organizaciones somos agentes de cambio, transformadores de los entornos en los que nos desarrollamos, tanto internamente como externamente. Impactamos en nuestra organización e impactamos en el entorno en el que desarrollamos los negocios. Entonces, entendernos como agentes de cambio nos compromete mucho más en la acción. Por supuesto que esto sin tener la convicción, que creo que alguien lo mencionó también, es un poco difícil. Y algo que mencionó Bárbara y que también me parece súper interesante y que se habló también en el resto de los paneles es la inclusión y la equidad vista no solo desde el lado de los géneros, que es desde donde muchas veces se lo vincula, sino también en temas etarios, las discapacidades y otras cuestiones que van surgiendo en este mundo nuevo que estamos transitando, en donde todo parece novedoso, pero en donde todos somos distintos, pero debemos trabajar para tener igualdad de derechos y oportunidades. Eso por otro lado. Y un tema que no quiero dejar, que es un tema que me apasiona como mujer de gestión, las métricas. Laura lo mencionó Jorge. Las métricas son fundamentales. Sin métricas es muy difícil poner en la balanza cómo estamos. Claro que es muy difícil, como decía Jorge, medir cuánto impactó esa transformación en temas de las diversidades dentro de la organización en el resultado final. ONU ha trabajado mucho en esto y hay muchos informes de este famoso lema de ONU que la diversidad es un buen negocio. Lo dice con datos, por supuesto, pero cómo podemos trabajar desde las organizaciones generando esas métricas que permitan sí medir cómo las diversidades contribuyen en los resultados, que eso tiene que ver con lo que también trajeron, que es la innovación constante, la necesidad de adaptarnos a los cambios nos demandan la innovación y esas innovaciones son posibles cuando tenemos diversidad de miradas, ¿sí? Diversidad de perfiles, diversidades etarias, como decía, porque necesitamos la experiencia y necesitamos la visión nueva de las nuevas generaciones. Y lo último que voy a decir respecto del otro bloque en el que hablé, que es de las diversidades, yo hablé de las organizaciones y hablé de las diversidades, porque en todos los temarios que tratamos en estos 2 días se habló mucho de la responsabilidad que tienen las diversidades y eso estamos todos involucrados porque todos somos esas diversidades, somos hombres, mujeres, personas discapacitadas, mayores, jóvenes, todos somos responsables respecto de tener proactividad en la participación y en los roles que vamos asumiendo respecto de a dónde queremos estar. Somos responsables de cumplir con nuestro propósito, eso que nos proponemos, nuestras metas, nuestros objetivos. Porque se habló mucho hoy a la mañana respecto de que necesitamos trabajar sobre los mandatos y los sesgos, y eso es propio de las personas. Tenemos que trabajar internamente de cara a las personas y a todos los que pretendemos avanzar en estas temáticas. Bueno, llegado el último tiempo, el único panel que llegó a última hora, les aviso, son y 29. Quiero terminar, agradecerles a todos. Gracias, Bárbara, porque sé que estás ahí en pleno desarrollo de la cumbre, así que gracias por estar. Gracias, Dolo, la verdad que es un placer todo lo que traes. Gracias, Jorge, la verdad un placer conocerte, no te conocía, así que un placer escucharte. Gracias, Mariela, nuestra embajadora en Uruguay, nuestra responsable regional allá en Uruguay. Así que gracias. Y por supuesto, gracias Laura porque le diste un dinamismo exquisito al desarrollo de la jornada de hoy. Me siento muy honrada de escucharlos y muy honrada de tenerlos cerca de RedMes. Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron hoy a esta última jornada de nuestro Summit 2024. Cariños a todos. Gracias, Sole y RedMes por facilitar el espacio. Muy bien, gracias a todos. Gracias. Buen trabajo, Adiós. chicas. Nos vemos. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao.